Y ahora vamos a seguir trabajando con la primer compuerta todavía, pero en este caso ya nuestra compuerta ya no va a funcionar como una compuerta NAND. Vamos a convertirla en una compuerta inversora. Y como tú sabes, una compuerta inversora solamente tiene una entrada, así que la entrada A y la entrada B vamos a convertirla en una sola. Vamos a quitar estos cables de entrada y vamos a quitar estos nodos verdes porque ya no los vamos a usar. Vamos a convertir o a unir la entrada A y la entrada B en una sola entrada. Vamos a poner ahora un pequeño puente que una esas dos entradas, la entrada A y la entrada B de la primer compuerta. Vamos a instalar este pequeño jumper, este pequeño puente, para unir el pin 1 y el pin 2. Lo insertamos aquí y de esta manera, ahora el pin 1 y el pin 2 están unidos, es uno solo. Ahora, observa el cambio que vamos a realizar en nuestro experimento en esta ocasión. En esta ocasión no vamos a conectar y desconectar para darle una entrada, se la vamos a dar a través de este sensor detector. Recordarás que ya tenemos un video y si no, te recomiendo que lo veas. Este sensor, sus pines están configurados de la siguiente manera. A la derecha tenemos para meterle 5 voltios, al pin del medio la tierra y a la izquierda vamos a tomar la señal para meterla a nuestra compuerta inversora. ¿Dónde la vamos a instalar, Marco? Vamos a instalarlo de esta forma. Yo preveo que aquí tenemos 3 orificios, 1, 2, 3, que nos van a servir para instalar nuestro LED, pero debemos de acondicionarlos. Observa, ¿por qué estos 3? Porque aquí ya está muy cerca de nuestro circuito integrado y aquí ya tenemos nuestra columna que tiene 5 voltios. Entonces esta hay que convertirla a tierra o ground y de este a la izquierda vamos a tomar nuestra señal de referencia. Instalando este pequeño puente aquí, vamos a conectarlo a ver si cómo nos queda. Ay, más o menos está. Observa, ya moví nuestra cámara. Observa, aquí tenemos ya pues, como habíamos dicho, los 5 voltios y luego con este cable verde bajamos nuestros 0 voltios o tierra o bien nuestro voltaje de referencia ground. Y de esta otra columna, la de la izquierda, vamos a tomar nuestra señal. La vamos a tomar con este cablecito. Observa, la tomo de aquí. Recuerda que todos estos puntos es un solo nodo. Desde aquí hasta aquí es un solo nodo. Entonces lo puedo tomar de aquí y lo llevamos a este nodo verde que es nuestra entrada de nuestro inversor. Aquí lo tenemos aplicado. Ahora solamente basta insertar nuestro sensor. Observa cómo van los pines, así como dijimos. El pin derecho va con el rojo, el pin del centro va con el verde que viene siendo la tierra y el izquierdo es la salida que va a nuestro circuito integrado. Vamos a insertarlo con cuidado. Aquí lo tenemos ya. Y así quedó, ahí ya está listo para que conectemos nosotros nuestra fuente y probar nuestra compuerta inversora. Recuerda que es una compuerta inversora construida a partir de una compuerta NAND. Y esta compuerta NAND es solamente un cuarto del circuito integrado 74LS00N. Que no se te olvide, porque por eso es uno de los circuitos más queridos por los electrónicos. Pero antes de conectar quisiera mandarle un saludo a nuestro compañero y amigo José Martínez Zamora, que nos ha brindado su apoyo con sus constantes visitas a nuestros videos y dejando sus valiosos comentarios. Vamos a conectar la fuente. Ya tenemos aquí de este lado puedes ver, tenemos aquí el negativo, el ground conectado abajo y la tierra la conectamos de este lado aquí arriba. Y aquí lo tenemos cómo reacciona nuestro inversor. ¿Qué es un inversor?
Te lo voy a recordar. Un inversor es el que te da una respuesta negada, es decir, una respuesta opuesta. Observa, en este momento nuestro detector nos indica un pulso alto, pero nuestra compuerta que está conectada como inversor nos da un pulso bajo en la salida. Y cuando el sensor detecta algo, un obstáculo, aquí lo tenemos, observa, cambia de estado el sensor, ahora el sensor nos da un pulso bajo, pero nuestra compuerta inversora, ese pulso bajo nos lo va a reflejar en la salida como un pulso alto. Puedes observar este LED, aquí tenemos el LED es el que nos refleja la salida. Aquí lo tenemos. Pulso bajo en la entrada, pulso alto en la entrada, pulso bajo en la salida. Y luego detecta el sensor, nos da un pulso alto, un pulso bajo, en la entrada y nos refleja prendiendo el LED como un pulso alto en la salida. Déjate recuerdo que estamos trabajando con compuertas lógicas. ¿Y por qué se llama compuerta? Bueno, en algunos lugares le llaman incluso puerta, porque tiene una entrada o varias entradas y te responde con una salida. Es decir, el circuito procesa lógicamente las entradas y te da una salida en base a la condición de la que esté diseñado. Por ejemplo, la condición de este circuito, tenemos aquí una compuerta inversora. La condición es de que debe negar la salida. Observa, le dimos un pulso bajo y nos refleja una salida con un pulso alto y viceversa. Hay muchos tipos de compuertas y estos se pueden combinar para formar circuitos más complejos. Pero en respecto a lo que preguntaban, observa, aquí tenemos nosotros como salida un LED, pero te he dicho varias veces, el LED realmente es irrelevante, solamente es una ayuda visual. No gastaríamos un circuito solamente para ver prender y apagarse a un LED, sino simplemente el LED nos está ayudando para no tener que estar midiendo si existe o no existe la salida. Ahí, como ves, no hemos utilizado hoy ningún aparato, ni el multímetro, ni el osciloscopio. Simplemente el LED nos avisa que ya hay un voltaje de salida presente. Así como el transistor es el ladrillo en el que se finca toda la electrónica, la compuerta es el ladrillo en la que se finca toda la electrónica digital. A partir de compuertas podemos hacer y formar circuitos lógicos muy complejos. Pero, por ejemplo, si tú quisieras simplemente usar una compuerta sencilla y tomar una salida, nos vamos a la pregunta de Alisa Daffy, que él dice que cómo puede conectar la salida. Recuerda que en lugar de LED podemos conectar nosotros, por ejemplo, un transistor. La salida, en lugar de alimentar a LED, estaríamos alimentando la base del transistor, obviamente con su respectiva resistencia limitadora de corriente de la base. Y al transistor, en el circuito de potencia de colector emisor, puedes conectar cualquier otro circuito. Por ejemplo, ¿qué te parece un relevador? Y al relevador puedes conectar cualquier control. El relevador es un interruptor, puedes conectar luces, puedes conectar un contactor más grande, puedes conectar un motor, lo que a ti te venga a la mente según tu creatividad y tus alcances, obviamente. Pero también podemos conectar algún amplificador. Y no me refiero a los amplificadores de audio, porque la mayoría en electrónica, cuando hablamos de amplificador, lo primero que nos viene a la mente es un amplificador de audio o de música. No. Me refiero a un circuito que nos amplifique la señal y acondicionar esa señal que prende LED para que funcione algún otro aparato o algún instrumento. Podemos, como te lo dije, conectar un relevador o también un comparador. ¿Por qué no? Un circuito operacional. Podemos también incluso utilizar esa salida y conectarla como entrada a otras compuertas e irla procesando para hacer más interesante la lógica de nuestro circuito. Por ejemplo, observa, nosotros ahorita utilizamos una compuerta y es una compuerta NAND. Lo fascinante de nuestras compuertas NAND es que con ellas o con un juego de compuertas NAND puedes hacer todas las demás compuertas. Ahorita nuestra compuerta NAND la convertimos en una compuerta inversora. Y lo bonito de una compuerta inversora es que cuando tú niegas una entrada,
Obvio, el valor es el valor opuesto, pero si la niegas 2 veces, esa compuerta inversora ahora se convierte en un buffer. Es decir, va a tener el mismo valor que la entrada. Y con ello, respondiendo a nuestro amigo Aldi Sadafi, podemos darle uso a la salida, por ejemplo, conectándolo a otra compuerta. Vamos a conectarlo a la segunda compuerta. Vamos a formar nuevamente otro inversor. Y entonces la salida del primer inversor va a ser la entrada del segundo inversor. Y ahora ya no va a ser inversor, ahora va a ser un buffer. Si en la entrada tenemos un pulso alto, obviamente en la salida tendremos también reflejado un pulso alto. Vamos a modificar nuestro circuito. Vamos a retirar este cable que es el de la salida de la primera compuerta, pero ahora lo vamos a instalar en la salida de la segunda compuerta, porque obviamente ahora la salida de la compuerta 1 va a ser la entrada de la compuerta 2 y el LED va a estar en la salida de la compuerta 2. Vamos a hacer ese cambio. Aquí lo tenemos. Muy rápido. Pero también recordarás que habíamos acondicionado las compuertas que no íbamos a utilizar, instalándole un resistor. Entonces vamos a retirar este resistor. ¿Y a dónde iba conectado el resistor? Recordarás que iba conectado hacia el voltaje de 5 voltios positivo. Aquí está. Retiramos ese nodo. Y ya dejamos habilitada la segunda compuerta para que funcione. Falta instalar un pequeño puentecito. ¿Qué cambios hice fuera de la cámara? Bueno, hemos instalado este pequeño puente. Observa de dónde va este puente. Va de la salida de la compuerta 1, que es el pin 3, a la entrada de nuestro segundo inversor. Acuérdate que cuando nosotros unimos la entrada A y la entrada B de una compuerta NAND, esta se convierte en un inversor. Fue lo que hicimos cuando iniciamos nuestro experimento con nuestro inversor de la primera compuerta. Bueno, te lo repito, la entrada del pin 3 la conectamos a través de este puente azul a la entrada de los pines 4 y 5, que viene siendo la entrada de la segunda compuerta que se ha configurado como inversor. Y aquí en el pin número 6 tenemos la salida, que ahora sí va a nuestro LED. Y vamos a conectarlo. Aquí lo tenemos conectado nuevamente. Pero observa que en este momento, si nosotros no atravesamos ningún obstáculo al sensor, tenemos un pulso alto en la salida del sensor, pero también tenemos un pulso alto en el LED. Es decir, pulso alto de entrada, pulso alto de salida. Atravesamos un obstáculo, nos da pulso bajo de entrada, pulso bajo de salida. Ahí tenemos. Entonces, cuando negamos 2 veces, es decir, conectamos 2 inversores en serie, nuestro circuito se convierte en un buffer, es decir, en un separador.